¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hemos estado revisando sobre el tema de la salvación y es necesario que comencemos a hablar sobre Dios. Van a ver después cómo todos estos temas van empatando y tiene mucho sentido el uno con el otro. Todo está relacionado entre sí. Pero el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre Dios y específicamente sobre los atributos de Dios. El aprender y conocer de Dios es necesario porque esto va a definir la forma en que nosotros vivamos toda nuestra vida. Ahora, con respecto a eso, muchos cristianos o muchos creyentes pueden tener diferentes formas de ver a Dios. Son formas distorsionadas. Por ejemplo, puede haber aquellos que ven a Dios como un ser despiadado, como un policía celestial, como un Dios policía que siempre está buscando el momento para castigarnos, siempre está vigilándonos ahí. Por otro lado, puede existir aquellos quienes ven a Dios como un ser muy bueno, como un gordito bonachón, que nunca se enoja y que siempre nos está perdonando todo lo que hacemos y solo nos ama y nos ama y nos ama. Estos dos extremos, pues son eso, extremos. Ese no es realmente Dios, son solo extremos o puntos no bien conocidos por parte de los cristianos hacia Dios. Por eso vemos a Dios como una imagen desenfocada, como lo que vemos en pantalla, una imagen desenfocada, una imagen borrosa, una imagen distorsionada que no nos permite ver realmente qué es lo que hay ahí. Si yo les pregunto a ustedes qué hay ahí, qué imagen ven ahí, no me van a poder describir exactamente qué es. Ese es el problema. A Dios se lo ve así, desenfocado o borroso, porque no lo conocemos. Es por esta razón que es importante tener ese conocimiento preciso, para que la imagen de Dios para nosotros no sea borrosa, sino sea una imagen precisa, una imagen clara. ¿Ok? Y por esta razón es que Dios nos permite conocerlo a través de sus atributos. Entonces, pues alguien preguntará, ¿y qué son los atributos de Dios? Pues son las cualidades que descubrimos en Dios. Son su esencia propia, son las características propias de su naturaleza. Es decir, que estas características o estas cualidades son permanentes, son propias de Dios. Y si son permanentes, quiere decir que no las puede ganar o no las puede perder. O sea, por ejemplo, no podemos decir que hoy día Dios es amor y mañana ya no es amor. Son permanentes. Dios es amor hoy, mañana y siempre. Y así con todos los atributos de Dios. Ahora bien, para su clasificación, quienes estudian la Biblia han dividido a estos atributos en dos grupos. Los atributos comunicables, que son aquellos que Dios comparte con los seres humanos, o que en otras palabras son aquellos que también pueden tener los seres humanos. Por ejemplo, amor, misericordia, bondad. Y tenemos los atributos incomunicables o no comunicables. Son aquellos que le pertenecen solo y exclusivamente a Dios. Por ejemplo, tenemos eternidad, omnipotencia, infinidad y otros más. El día de hoy vamos a comenzar estudiando una parte de los atributos incomunicables o no comunicables. Hoy vamos a ver 5 de estos atributos. El primero es la unicidad de Dios. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este término, pero cuando hablamos de la unicidad de Dios estamos diciendo que Dios es único, que no hay otro como Él ni lo habrá. Es decir, que Dios es irrepetible. Nadie ni nada se compara con Dios. El siguiente atributo es la unidad de Dios. Y esto quiere decir que solo hay un Dios verdadero. Alguien puede decir tal vez, no, pues unicidad y unidad es lo mismo, ¿no? No, porque estamos diciendo que unicidad es único y que unidad es uno. Tal vez para comprenderlo mejor nos puede servir el siguiente ejemplo. Nosotros somos únicos por nuestras huellas digitales, ¿verdad? Nadie es igual que nosotros por nuestras huellas digitales. Entonces podemos decir que somos únicos.
por nuestras huellas digitales. Pero nosotros no podemos ser uno, porque existen otros seres humanos además de nosotros, ¿verdad? Ya, es algo así. En el caso de Dios es único y también es uno. Tenemos el tercer atributo de Dios, que es la autoexistencia. Vamos a ponerle mucha atención a este atributo. Quiere decir que Dios tiene la base de su existencia en sí mismo. Híjole, a ver, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la base de su existencia en sí mismo. Pues quiere decir que Dios nunca fue creado y nunca empezó a existir. O sea que Él es autoexistente. Nadie lo creó o nadie determinó desde cuándo Él empezó a existir y hasta cuándo existirá. Es autoexistente porque Dios tiene vida en sí mismo. No depende de nada ni de nadie para existir. Repito, Dios tiene vida en sí mismo. No depende de nada ni de nadie para existir. Y esto nos lleva a entender que Dios es independiente en sus pensamientos, en su voluntad y en su poder. Nada ni nadie influye en cómo piensa, en qué decide hacer, en su voluntad y en el poder que tiene. Dios existe por sí mismo, tiene vida en sí mismo. Nadie lo ha creado, es autoexistente. ¿Sí? El siguiente atributo de Dios es la infinidad de Dios. Y este término es algo conocido por nosotros porque en matemáticas nosotros hemos visto sobre lo que es finito y lo que es infinito, ¿verdad? Bueno, en el caso de Dios, pues Él es infinito. Él no tiene límites, no tiene principio, ni tampoco tiene final. Cuando hablamos de que Dios no tiene límites, hay dos términos ahí. No tiene límites en el espacio, ni tampoco tiene límites en el tiempo. A ver, ¿y cómo es esto? Bueno, cuando hablamos de que Dios es infinito en el espacio o que no tiene límites en el espacio, estamos diciendo que Dios es omnipresente. O sea, hablamos del atributo de la omnipresencia, que ya lo revisaremos en la próxima clase. Y cuando decimos que Dios no tiene límites en el tiempo o que es infinito en el tiempo, estamos hablando de la eternidad, que es el siguiente atributo que vamos a revisar. Eternidad quiere decir que no tiene principio ni final, que en el caso de Dios siempre ha existido y siempre existirá. En otras palabras, Dios es. Él simplemente es. No hay pasado en Dios, no hay futuro en Dios. Él existe en la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo, pero sí actúa en el tiempo. ¿Sí? Porque si decimos que Dios no tiene límites en el tiempo y es eterno, por eso es eterno, quiere decir que no está sujeto al tiempo. El tiempo no pasa por él, a diferencia de nosotros, de los demás seres vivientes que vivimos aquí en la Tierra. Los seres vivientes sí estamos sujetos al tiempo, ¿no es cierto? Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Estamos sujetos al tiempo. Cada año cumplimos años, cada año nos vamos haciendo más viejitos. Estamos sujetos al tiempo. El mismo universo, el mismo planeta va cumpliendo años, ¿no es cierto? Dicen, la Tierra tiene tantos años, el universo tiene tantos años. Todo está sujeto al tiempo. Todo lo creado por Dios está sujeto al tiempo, pero Dios no. No podemos decir Dios tiene 120 años, Dios tiene 250 años, Dios está muy joven, Dios está muy viejo. No, Dios no está sujeto al tiempo. Porque en Él no hay pasado, no hay futuro. Él es eterno. Pero Dios sí actúa en el tiempo. Miren qué interesante. El tiempo no hace nada en Él, pero Él sí hace en el tiempo. O sea, Dios actuó cuando inició la creación. Dios actuó en los tiempos de José, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Moisés. Dios actuaba. Dios actuó cuando
hubieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Dios actuó cuando los países se independizaron. Dios seguía actuando cuando Ecuador dejó de ser colonia y se hizo una república. Dios actuó cuando comenzó a haber la democracia aquí en Ecuador. Dios seguía actuando. Cuando empezamos a tener presidentes, Dios seguía actuando. Cuando nuestros papis nacieron, Dios estaba actuando. Cuando nosotros empezamos a existir, Dios estuvo actuando. Y ahora que nosotros estamos en medio de esta pandemia del coronavirus, Dios sigue actuando. Entonces Dios sigue trabajando, sigue obrando, sigue haciendo lo que tiene que hacer durante el tiempo. Y seguirá haciéndolo. Pero el tiempo no actúa en Dios. Qué interesante es eso. Dios es eterno. Y con esto finalizamos los atributos que vamos a ver hoy día. Nos faltan algunos atributos no comunicables, pero los vamos a terminar de ver la próxima semana. Aquí cabe una pequeña anécdota, que dice que este pastor estuvo reunido en una oficina con un grupo de hermanos, sí, todos cristianos, ¿no? Y el pastor les hizo una pregunta. Dijo, ¿cómo sabes que conoces a Dios? Uno de los hermanos contestó, porque Él me ama y yo lo amo. Otro dijo, pues porque la Biblia lo dice. Entonces el pastor dice que hizo otra pregunta. A ver, ustedes, díganme 7 atributos de Dios. Porque si conoces a Dios, quiere decir que conoces sus atributos. Y si conoces sus atributos, quiere decir que conoces el carácter de Dios. Dice que todos los hermanos que estaban en esa reunión se miraron las caras entre sí y se quedaron callados. Y solamente uno de ellos dijo, ¿Dios es amor? Y es algo así como lo que vimos al inicio de la clase. A veces solo conocemos una parte pequeñita de Dios. No conocemos todo lo demás de Dios. O a veces tenemos una idea borrosa de Dios. Y eso va a influir en nuestra forma de vivir. Y es por eso es que es necesaria aprender todos estos conceptos o estos temas que están relacionados con Dios. Y finalmente, y lo repetimos, para el ser humano es difícil entender estos temas por las limitaciones de nuestra mente como ser humano, pero eso no nos debe desanimar. Eso no nos debe desanimar, sino simplemente seguir buscando, seguir conociendo de Dios. Eso va a influir mucho en nuestra relación con Él. Y eso nos va a ayudar a que no tengamos una imagen borrosa de Dios. ¿Ok? Esta semana se les va a enviar una tarea con respecto a lo que vimos en la clase. Esta tarea está dividida en 3 partes, ¿sí? Tienen toda la semana para hacerla ya que están en vacaciones. La primera parte de la tarea dice que definamos en una sola palabra los atributos de Dios que hemos estudiado. Una sola palabra. Piénsenlo, búsquenlo y lo ponen. En una sola palabra define los atributos que vimos hoy. La siguiente parte dice que busques en la Biblia los versículos en donde se hablan de estos atributos. Justamente lo que les decía, es la misma palabra de Dios que nos demuestra o que nos enseña los atributos que Dios tiene. Y aquí ya está a su libertad. Pueden copiar los versículos en su cuaderno, pueden subrayar su Biblia si es que ustedes acostumbran subrayar, o pueden poner algún señalador, algún sticker, algún post-it en donde están los versículos para que ustedes luego puedan encontrarlo con más facilidad. Ya depende de cada uno, pero es necesario que busquen estos versículos y que los lean, y van a encontrar ahí estos atributos de los que hablamos. Y la tercera parte es que busquemos ejemplos, ¿sí? En algún momento, ahorita están ustedes aprendiendo, pero en algún momento tal vez ustedes tengan que enseñarle a otra persona sobre los atributos de Dios. Entonces busquemos ejemplos. Algo así como el ejemplo que hablamos de las huellas digitales para entenderlo de unicidad y unidad. Algo así. Busquen ejemplos para cada uno de los atributos que vimos el día de hoy. ¿Okay? Y eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima clase, en donde estaríamos conversando un ratito sobre lo que hemos hecho en la tarea y cómo nos ha ido. ¿Ok? Que tengan una muy buena semana, unas buenas vacaciones y hagan la tarea. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones, muchachos.